Vamos a dar un breve resumen del CFDI 4.0, cuáles han sido los cambios, qué es lo que está sucediendo, por qué se dio y demás. El pasado 25 de noviembre del año pasado, justamente, fue publicada la segunda versión anticipada de la 10ª resolución de modificaciones a la resolución de la miscelánea fiscal para el 2022. De acuerdo con esta publicación, bueno, pues nos dejaron como opcional que se pudieran emitir en su versión 3.3 los CFDIs hasta el 31 de marzo del 2023. Estamos a escasos días de que se cumpla esta fecha y bueno, que sea obligatorio la versión 4.0 a partir del 1 de abril de este año. Entonces, bueno, pues nada más tenemos un cronograma básicamente donde pues en el 2022 entró en vigor la versión 4.0 de factura electrónica como uso opcional. En enero del 23 se siguió usando tanto facturación 3.3 como 4.0 y bueno, pues el 31 de marzo de este año termina el uso de la versión 3.3 de la factura electrónica y a partir del 1 de abril comenzamos con la facturación 4.0. Ya hay muchos lugares donde ya están facturando con la versión 4.0. Nos interesaría saber si, bueno, pues si ustedes ya están emitiendo facturas o CFDIs con la versión 4.0 para saber, bueno, pues qué también vamos o cuáles son los cambios que tenemos que realizar. Eh, Hay muchas dudas sobre este tema. Justamente creo que una de ellas es qué beneficios trae para el contribuyente. Y bueno, pues uno de ellos es reportar información más completa y correcta al SAT contenida en el CFDI que expidan a efecto de recibir mejores servicios, facilitar la presentación de declaraciones con información prellenada derivado de la información contenida en los CFDIs. Y bueno, los beneficios para la autoridad es fortalecer la calidad de información que recibe el SAT de los contribuyentes con respecto a los CFDI emitidos y aumentar el grado de aprovechamiento de la información recibida para que las áreas fiscalizadoras puedan revisar y tomar acciones. Los cambios que se darán en la factura electrónica a partir del 1 de abril del 2023 son los siguientes. La nueva versión 4.0 del anexo 20, bueno, pues va a pasar de la versión 3.3 a la versión 4.0 y bueno, pues va a incluir de manera obligatoria el nombre y el domicilio fiscal del emisor y el receptor. Va a incluir campos para identificar las operaciones donde exista una exportación de mercancías, identificar así las operaciones que ampara el comprobante son objeto de impuestos indirectos y bueno, pues también va a incorporar nuevos apartados para reportar información respecto a las operaciones con el público en general, así como aquellas que se realicen a cuenta de terceras personas. Y bueno, pues habrá un periodo de convivencia. Este periodo de convivencia es el que actualmente estamos viviendo y que, bueno, a partir del 1 de abril ya es obligatorio timbrar en 4.0. ¿Qué debemos cuidar? Y creo que esta es una parte muy importante. A partir de la versión 4.0 del anexo 20, el nombre, el domicilio fiscal y el régimen fiscal, tanto del emisor como del receptor, se vuelven requisitos, es decir, son obligatorios y es importante que estos se registren, de acuerdo a la lista de RFC inscritos no cancelados en el SAT. El nombre del emisor y receptor debe capturarse exactamente igual conforme se encuentra en la constancia de situación fiscal o en la cédula de identificación fiscal, dependiendo si se trata de una persona física o de una persona moral. Aquí el tema importante es que si eres una persona física, puedes obtener ambos documentos. Si eres persona moral, debes utilizar la constancia de situación fiscal. Cuando se realice la facturación al público general, el valor del atributo RFC del receptor debe ser pues el que estábamos utilizando anteriormente, ese sí no ha cambiado. ¿De dónde se obtendrá la razón social de una persona moral? Bueno, pues justamente de la constancia de situación fiscal. Aquí vemos que, bueno, pues la denominación o la razón social es Arándanos de Occidente. Y bueno, pues en la cédula de identificación fiscal
aparece de una manera distinta. Entonces, por eso tenemos que basarnos en la constancia de situación fiscal y no en la cédula de identificación fiscal, ya que en la constancia nos aparece solo el nombre y abajo nos aparece el régimen del capital, y en la cédula de identificación fiscal nos aparece Arándanos de Occidente SPRL, que es justamente el régimen capital. Entonces tenemos que basarnos en la constancia de situación fiscal para poder obtener esta razón social. En la línea comercial premium, bueno, pues hay una validación masiva de clientes para el timbrado de CFDI 4.0. Pues, ok, les pido por favor que mantengan cerrados sus micrófonos. Ok, como les comentaba, un segundito, por favor. Recording in progress. Ok, como les comentaba, bueno, pues va a haber una validación masiva, de hecho ya la hay, de clientes para el timbrado de CFDI 4.0 por medio de un modelo de exportación en la línea de comercial premium. Revisemos el tema de la facturación global. Los contribuyentes podrán remitir al SAT o al proveedor de certificación de CFDI, según sea el caso, el CFDI a más tardar dentro de las 24 horas siguientes al cierre de operaciones realizadas de manera diaria, semanal, mensual o bimestral. Recordemos que, bueno, pues el SAT nos da, digamos que este tiempo de gracia para poder emitir nuestros CFDIs. Los contribuyentes podrán elaborar un CFDI diario, semanal, mensual, donde consten los importes correspondientes a cada una de las operaciones realizadas con el público general del periodo al que corresponda, y el número de folio o de operación de los comprobantes de operaciones con el público en general que se hubieran emitido, utilizando para ello la clave genérica de RFC, que se refiere a la regla 2.7.1.2.23, perdón. Importante, cuando se realice la facturación al público general, el valor atributo RFC del receptor debe ser el que estamos utilizando actualmente, que empieza con X y termina con los 3 ceros. El nombre del cliente se deberá escribir público en general y se deberá generar el elemento información global. Otros nuevos elementos dentro de la facturación global vienen entre los nodos y los atributos. Información global, que es un nodo condicional para precisar la información relacionada con el comprobante global. La periodicidad, que es un atributo requerido para expresar el periodo al que corresponde la información del comprobante global. Los meses, que es el atributo requerido para expresar el mes o los meses al que corresponde la información del comprobante global. Y el año, es el atributo requerido para expresar el año al que corresponde la información del comprobante digital. Y bueno, pues aquí lo podemos ver. Estos son los nuevos elementos que aparecen, son los que están en rojo. Y bueno, pues nos aparece desde exportación, el nombre, tanto del emisor como del receptor, el régimen fiscal, el código postal, el uso del CFDI, el tipo de cambio, si es que lo hubiera, la forma de pago, el método de pago. Y bueno, pues también nos aparece el total de impuestos trasladados, el total de impuestos retenidos. Y bueno, estos son a grandes rasgos los datos que nos aparecen como nuevos elementos. Otra parte importante que también ha tenido cambios o modificaciones es el REP, el complemento de recepción de pago, en la versión 2.0. Debe de expedirse por la recepción de pagos en parcialidades y en los casos en que se recibe el pago de la contraprestación en una sola exhibición, pero no sea cubierta al momento de la expedición de la misma, incluso cuando se trate de operaciones a crédito y estas se paguen totalmente en fecha posterior a la emisión de la factura correspondiente. Esto, bueno, pues nos va a ayudar a evitar cancelaciones indebidas de facturas, evitaremos falsas duplicidades de ingresos de facturación en parcialidades, y bueno, pues sabrás si tu factura ha sido o no pagada.
Los principales cambios que tuvo el REP de la versión 2.0 es que, bueno, justamente la versión es 2.0, se incluye el atributo objeto de impuesto, se elimina el atributo método de pago directo, se adecuan los impuestos a nivel de documento relacionado y, bueno, se incluyen las reglas de validación para los nodos y atributos de los impuestos. Se incluye un nuevo elemento que son los totales, se incluyen nuevos campos para identificar si los pagos de las operaciones que amparan el comprobante son objeto de impuestos, y se incluye un nuevo apartado con el resumen de los importes totales de los pagos realizados expresados en moneda nacional, así como los impuestos que se trasladan. Y bueno, pues estos son los nodos que podemos ver, los principales cambios, ya aparece como objeto de impuesto, aparece en la versión 2.0, aparecen los totales, aparece el objeto de impuesto y aparece el impuesto directo. Tanto en la línea comercial premium como en factura electrónica, bueno, pues hay reportes de conciliación del CFDI pagado, que es el PUE versus abonos. Identificarás los CFDIs en forma de pago PUE que no están saldados antes del fin de mes. Y, bueno, el PDD versus el REP generado. Identificarás cuáles documentos bancarios, que son los pagos parciales o totales, ya tienen REP generado. Antes de pasar a la demo, bueno, pues también me gustaría platicarles un poquito más de las novedades que hay para factura electrónica en su versión 10.1.1, que bueno, habrá mejoras en la reforma fiscal, de hecho ya están en vigor mejoras en la reforma fiscal. En esta versión se agregan las siguientes mejoras para la reforma fiscal implementadas por el SAT, tanto el anexo 20 en la versión 4.0, se agregó el nuevo valor en el campo objeto de impuesto para documentos versión 4.0, se podrá manejar por descuentos al 100% utilizando esta clave. El complemento de recepción de pago, que era justo también de lo que hablábamos, el cambio de XSD, manejo de 10 decimales en equivalencia de R y ajustes en validaciones en REP 2.0, lo cual permite generar estos documentos con la actualización más reciente publicada ante el SAT. Y bueno, pues en la versión comercial, el Service Pack de la versión de comercial Premium 8.1.1, hubieron mejoras, tanto en los documentos, que se visualizan los títulos de las columnas correctamente desde la sección transformaciones, en información adicional, las adendas, que ya permiten timbrar documentos que tengan configurada la adenda Levicon 4.0, y el timbrado. A partir de esta versión ya no se generará el atributo totales impuestos trasladados dentro del XML. Cuando se maneje el IVA exento en los movimientos, se podrá visualizar el desglose de impuestos IEPS dentro del XML en un documento REP y al aplicar el pago sobre un documento del saldo inicial, y se mostrará correctamente el saldo insoluto en pesos mexicanos de un documento de pago en versión 2.0. También se podrán visualizar correctamente los importes en los nodos total, trasladados, base, IVA y monto total pagado dentro de los XML. Estas son las mejoras que traen tanto comercial Premium en su versión 8.1.1 como factura electrónica en su versión 10.1.1. Recordarles que estamos a días de que este periodo de gracia que nos dio el SAT para el timbrado 4.0 termine y bueno, pues se vuelva obligatorio. Recordemos también que hace unos días confirmaron que no iba a haber otra prórroga, entonces para que vayan actualizando sus sistemas. También recordarles que de algún modo, si no se hace esta actualización, el timbrado ya no se va a poder hacer. El tema de la constancia de situación fiscal también es importante tenerla al día para que todos sus sistemas puedan funcionar correctamente y bueno, pues también obviamente para que haya la facilidad de timbrar tanto en la parte comercial como en la parte contable. Y bueno, pues justamente también el tema de carta aporte es muy importante que también no lo dejen en el olvido porque pues próximamente estará el SAT para recordarnos que se tienen que hacer estas actualizaciones, que se tienen que hacer estos movimientos
y pues no dejarlo todo al último momento, porque muchas veces por eso los sistemas se saturan, por eso muchas veces los sistemas empiezan a tener ciertas fallas, porque obviamente todo el mundo quiere hacer el cambio en el mero momento. Entonces todavía estamos a tiempo de que se realicen estos cambios y de que, bueno, pues se puedan hacer pues con siendo transitorios, siendo poco a poco, a partir de este periodo de gracia que nos dio el SAT, y bueno, pues que ya lo puedan hacer para que, bueno, pues ya puedan timbrar con el 4.0 sin necesidad de que pues el mero día tengan como este tema de prioridad, y pues que no tengan tema con sus facturas ni con sus con todo tipo de CFDIs que emitan. Y bueno, pues dada la información, de mi parte sería todo. Cedo el micrófono a mi compañera Katia para que nos ayude con la demostración. Muchas gracias, Araceli. Gracias por esta explicación que pues no solamente va en función de toda esta obligatoriedad fiscal, sino cómo la hemos aterrizado en nuestros sistemas de la línea comercial precisamente, y tengan la seguridad de que lo que se está generando en cada uno de los sistemas cumple con esta normatividad. Y para efectos de esta, lo que les voy a mostrar es cómo funciona nuestro sistema de escritorio factura electrónica en su versión 10. Todas estas funcionalidades de las que voy a estar hablando funcionan, valga la redundancia, a partir de esta versión. Entonces, bueno, a manera de recorrido iremos haciendo algunos ejercicios para que conozcamos el sistema. Aquí, por ejemplo, tenemos la barra de menú, donde vemos distintas pestañas que van desde empresas, ver catálogos, donde vamos a ir configurando o dando de alta a clientes, proveedores, servicios, algunos datos importantes que tienen que ver con la carta aporte, temas de movimientos como son facturas que yo ya tenga previamente configuradas. También tenemos los reportes, que son muy importantes porque en el ejercicio que vamos a ver, conoceremos estos 3 tipos de reporte que me van a permitir detectar distinta información en función de mi PUE y del REP. También tenemos que podemos redefinir la empresa, crear nuestros propios conceptos, que son estos que vemos aquí, es decir, la factura, el pago del cliente, todos los XMLs propios de un PAC, de un proveedor certificado. También temas de contabilización. Una de las bondades que tiene nuestro sistema es que puede ser complementado, en este caso, por ejemplo, con una solución de contabilidad. Entonces, pues hago mi ciclo perfecto. Todo lo que se va emitiendo puede hacer esta transición al sistema de contabilidad, y pues toda la información queda segura y prácticamente en un solo sitio. Y finalmente los botones de ayuda. Bueno, primero me gustaría empezar diciéndoles que independientemente de las actualizaciones que nosotros hacemos por alguna cuestión mayor o menor, pues nosotros podemos como usuario hacer una validación de actualización. Entonces yo puedo dar clic en cerrar empresa, y en el botón de ayuda me voy a dar cuenta de que tengo este menú de actualizaciones. Entonces, puedo elegir, por ejemplo, esta actualización de catálogos del SAT, y me va a arrojar este mensaje. Este significa que ya ha sido actualizado previamente mi sistema. Le doy a aceptar, y en este icono de la casita, pues puedo regresar a mi empresa. Otra de las funciones que tengo, por ejemplo, es este acceso rápido de catálogo de empresas, como lo vieron hace un momento. También si quisiera ver la hoja electrónica o si quisiera salir del sistema. Y aquí vamos a poder ver distintas emisiones de facturas que, pues como ustedes saben,
pues son distintos los XMLs que en un negocio se van generando. Entonces, bueno, aquí tengo el acceso directo a este tipo de emisiones. Y bueno, otra de las actualizaciones que estuvimos viviendo como usuarios y también, ¿por qué no?, como creadores de soluciones en nuestro caso, fue el tema de la carta aporte. Si buscamos en la página oficial del SAT, podemos ver que pues prácticamente del 2016 a la fecha hemos tenido distintos cambios, ¿no? Afortunadamente en este sentido, el SAT ha sido un poco más flexible y nos dice que pues hay una prórroga en la cual durante este periodo de tiempo, que va a ser un poco prolongado, si no me equivoco, terminaría el próximo año, lo que vamos a poder es hacer emisiones prácticamente como de prueba para podernos adaptar a esta emisión que pues, si ustedes ya la conocen, estarán de acuerdo conmigo, es un poco compleja. Entonces, pues, bueno, es así como funciona por parte del SAT, y nosotros también nos hemos dedicado pues a hacer hacerles la vida fácil también a través de una optimización de las funcionalidades. Aquí, por ejemplo, ya me puedo meter a movimientos. De aquí elijo facturas, vamos a tomar cualquiera de estas. Y me va a arrojar un menú con todas las facturas que yo ya he realizado. Les quiero enseñar que tenemos también un botón que nos va a permitir aquí en adicionales hacer, para efectos de esta demo, 2 de 3 cosas. Una es que puedo copiar el documento, es decir, si yo estoy habituada a facturarle al mismo cliente periódicamente, lo que puedo hacer es ir duplicando esta factura eventualmente, y también ahí estaría optimizando tiempo. Y aquí, para el tema de la carta aporte, lo que puedo hacer es meterme a este menú de envío de mercancías. Como podrán ver, la tabla o la pantalla que arroja es una pantalla bastante limpia. Creo que hemos sabido administrar toda la información que implica el llenado de la carta aporte. Se van a dar cuenta ahorita que den el recorrido conmigo que el llenado realmente es muy amable. Entonces, voy a cerrar un momento la ventana. Tenemos esta pantalla, que fue la que me arrojó, donde podemos generar el documento de envío y simplemente cerrar. En un primer renglón vamos a tener el medio de transportación. Es muy importante que toda vez que veamos F3, significa que hay un menú de llenado y que vamos a ir obedeciendo. Entonces, aquí, por ejemplo, yo ya tengo previamente registrado en mi catálogo, como les mencionaba al principio. En mi catálogo tengo clientes, proveedores, servicios, y también tengo esta división que tiene que ver con la carta aporte, donde voy a estar registrando mis unidades y también a los operadores de las mismas. ¿Por qué? Bueno, porque esta es parte fundamental de información que debemos registrar en este tipo de documento. Y bien, pues entonces tenemos que, ya hice mi primer llenado, vamos a ver la unidad y después me voy a la parte de remolques. Por ejemplo, tenemos que es una unidad Kenworth con la caja cerrada. Aquí ya tengo registrados previamente a mis operadores, voy a elegir a Gregorio, y a mi propietario, que es Salvador. Como se pueden dar cuenta, toda esta información ya estuvo llenada previamente a través de la pestaña de catálogos. Por ser un arrendador, no lo voy a colocar, lo que me hace recordar que es importante, todos los que estemos involucrados con un tema de logística, que previa a cualquier emisión de estas cartas,
que tengamos presente o mapeado cómo va a ser nuestro servicio. Si lo vamos a hacer con nuestros recursos, si lo vamos a hacer tercerizado. Tener presente esto porque de esa información depende el correcto llenado de este tipo de formatos. Bueno, voy a continuar con el llenado. A partir de que yo hice la primera parte, me va a activar ciertos campos. Tenemos aquí, por ejemplo, me pregunta si el transporte es internacional, en este caso no lo es, y me va a preguntar la definición de mis ubicaciones. Yo ya tengo una ubicación origen registrada y pues para efectos de la demostración, yo ya tengo un destino programado. Uno de los beneficios de nuestro sistema es que es multidestino. Si yo quisiera, puedo agregar más ubicaciones o bien las puedo ir eliminando y también elegiría, aquí está la validación del cliente, elegiría, por ejemplo, mi distancia. Aquí hay otros conceptos más por llenar. Voy a seleccionar Digital Pencils. Y listo, queda generada la primera parte de mi documento. ¿Ok? Entonces, como podrán ver, aquí está por default, me arrojó que es una pieza en cuanto a cantidad, el precio y el total. Incluso si yo quisiera abrir los campos, bueno, puedo darle clic sobre los conceptos y me los va a enseñar. Y también, si yo quiero ver más información al respecto, pues en la pestaña 5 puedo ver en referencias y observaciones cómo se está desarrollando mi cadena o el sello de mi documento. Bueno, esto es lo que tengo como demo en cuanto al tema de emisión de una carta aporte. Ya pudimos ver previamente que nuestro sistema cumple con la versión 4.0 y algo que va muy en relación con lo que comentaba Araceli son los reportes. Acabamos de ver temas como decía hace un momento, del CFDI 4.0, que ya es una realidad a partir del día 1 del próximo mes, ya es la fecha tan esperada y tan prometida, ¿no? Ya es un hecho el tema del REP 2.0. Ya vimos que también podemos cumplir con un tema que tal vez no es del día a día, pero que también lo hemos contemplado dentro de nuestros servicios, que es pues el cumplimiento de los campos y la obligatoriedad ante el SAT de un documento como es la carta aporte. Pero todo esto que voy a ir emitiendo, voy a necesitar visualizarlo de alguna forma para poder irlo atacando o irlo relacionando. Ahorita estamos en un momento de como de cambio, ¿no? Entonces, es importante que todo lo que tenga que ver con nuestras facturas 3.3 las podamos visualizar de tal forma que las podamos tal vez finiquitar o que las podamos tener en el radar para cualquier tema de seguimiento de acuerdo a la administración de nuestro negocio. Bueno, en sí el tema de reportes dentro de nuestros sistemas no es nuevo. En realidad contamos con distintos reportes que podemos encontrar en esta pestaña. Puede ser un reporte de ventas, ya sea por servicio, detallado, por cliente, en fin. También movimientos por cuenta bancaria, temas de clientes como un estado de cuenta, el resumen del mismo,
auxiliares de movimientos por cliente, por concepto, antigüedades de saldos, pronósticos de cobranza. Recordemos que para todo negocio, pues una empresa que no cobra es una empresa que no vende, ¿no? Entonces, pues hay que tener contemplada esta parte del proceso. Y pues de nuevo, una antigüedad de saldos con un pronóstico de cobranza en Excel. También, bueno, este es un tip que me gustaría compartirles. Toda funcionalidad de nuestros sistemas depende también del llenado total de todos los campos que se van presentando en cualquier proceso del uso o de la usabilidad del sistema. Entonces, digamos que es un consejo de un ejecutivo para todos ustedes. Entonces, pues eso va a ayudar en gran parte a optimizar su trabajo. Bueno, hemos realizado, en este caso, sobre todo dentro de la solución de escritorio de factura electrónica, hemos hecho algunas innovaciones y hemos facilitado la usabilidad de nuestros clientes. De acuerdo con todas estas nuevas disposiciones fiscales, pues nosotros tuvimos la visión de agregar 3 tipos de reportes en función del CFDI y del REP. Entonces tenemos 3 nuevos tipos de reporte. El primero es el análisis de un CFDI de ingreso PUE, es decir, pago en una exhibición contra su abono. También el reporte del CFDI de ingreso también de pago en una exhibición contra el REP. Y finalmente un reporte de verificación de emisión del REP. ¿Qué es lo que les ofrecemos en estos servicios? Bueno, en un reporte como puede ser este de CFDI de ingreso contra el REP, pues todos los CFDIs que tengan un método de pago de este tipo y que hayan sido pagados indebidamente con un REP son operaciones que ya no van a ser permitidas en la versión 10 de nuestro sistema. Entonces, pues lo que les estamos facilitando es esta visión para que ustedes puedan detectar cuáles son los CFDIs y el trato que les deben de dar para poder tener al día el sistema de facturación y toda vez que pase al sistema de contabilidad, pues todo esté saldado. También tenemos el reporte de verificación, que son como vamos a ver en la demo, pues reportes que nos van a permitir hacer verificaciones de en qué situación y por qué están en un estatus de vencimiento o no. Entonces, bueno, les voy a enseñar, por ejemplo, este primer punto. En realidad, la ventana para generar el reporte es muy amable, es demasiado fácil. Aquí voy a seleccionar mi ejercicio, me voy a basar en el año pasado. En periodo, bueno, sabemos que hablamos del mes, voy a seleccionar agosto y me va a pedir series de documentos, también rangos de folios. Obviamente en una empresa funcional, pues voy a poder tener este dato presente y también mi rango de clientes. Del primero al último, yo honestamente prefiero que los dejemos del 0 a prácticamente el infinito, igual del primero al último en el rango de clientes. Y voy a dar continuar. Y me va a arrojar un reporte en Excel con distintos campos de lectura que yo voy a poder usar, incluso manipular para cambiar incluso su edición y que pues yo pueda tener una visión de lo que puede hacer. Aquí, como podrán ver, tenemos un resumen de lo que significa este reporte y bueno, nos permite identificar aquellos CFDIs que se emitieron como PUE y que al final del mes no han sido debidamente pagados como dice la disposición fiscal.
Y aquí también les agregamos una recomendación, que hagan la ejecución de este reporte en los últimos días del mes para verificar que todas las facturas se encuentren saldadas. Entonces, bueno, nosotros tenemos dentro de nuestra demostración un registro de facturas. Vemos, por ejemplo, los folios. El cliente que pues nosotros ya lo tenemos con una nomenclatura, como sucede en cualquier negocio, el método de pago, que es PUE, y pues en observaciones veo que simplemente no cuenta con un pago. Entonces, estas son las facturas que en las que yo debo de estar trabajando para que, como yo decía, ¿no? Para estar al día, para que queden saldadas y que para que cuando lleguemos al tema de contabilidad, pues podamos quedar exactamente así, ¿no? Saldados y al día. Voy a cerrar este reporte. Y voy a regresar a esta ventana. Les recuerdo que está en el menú de reportes fiscales del anexo 20 y versión 4.0. Están diseñados justamente pues para todas estas innovaciones que se tienen. Aquí incluso la pantalla la ventana es un poco más amable que la anterior. Y voy a hacer el mismo ejercicio. Voy a buscar mis CFDIs de agosto. Voy a dar continuar. Y aquí voy a ver el reporte que tiene que ver con la verificación de la emisión del REP. Entonces yo aquí voy a ver la fecha de pago, de emisión, el concepto, todos estos datos que componen una factura. A diferencia del anterior, voy a ver el UUID y las observaciones, si se emitió a tiempo y cuál es la fecha límite para emitir, si ya fue superada, por ejemplo, en este caso ya lo fue. Y es así como voy a tener un mayor control de mis facturas en esta transición del 3.3 al 4.0. Entonces, en resumen, el reporte de verificación de emisión del REP sirve para verificar si el REP precisamente fue emitido dentro de los primeros 5 días del mes inmediato siguiente, después de haber recibido el pago. Repasando, pues también en el reporte de CFDI de ingreso PUE contra el REP, pues podrán visualizarse estos CFDIs y que fueron pagados indebidamente con un REP para tomar las medidas convenientes. Y bueno, yo les comentaba que estas eran las funcionalidades por compartirles. Me gustaría regresarme a el tema de catálogos, que lo pudimos ver en el tema de emisión de la carta aporte, pero les va a servir para la emisión de todas sus facturas. Entonces, si yo quiero revisar, por ejemplo, mis clientes, como pueden ver, ya todos están como código, lo vimos hace un momento en uno de los reportes, están codificados. Sin embargo, tengo completo mi registro de la razón social, el RFC, si tuvieron algún límite de crédito, algún texto extra. Es más, yo les pudiera decir, este es un directorio muy completo que a la empresa le sirve para tener pues centralizada toda la información del cliente. Si yo quisiera generar alguno nuevo, doy clic aquí, alguna modificación. Si lo quiero exportar, por ejemplo, a Excel, porque precisamente es un directorio funcional, bueno, lo puedo hacer de esta manera sin problema. Aquí también voy a poder almacenar a mis proveedores y, bueno, podemos ver que incluso los puedo ir llenando por campos a partir de estas pestañas. Incluso el tipo de moneda. Esta es una solución multimoneda, por cierto. Y bueno, ya podré ir haciendo los registros correspondientes a partir de la pestaña 1. Se va a generar un código en automático. No hice los cambios
por un motivo para puntualizarlo dentro de la demostración, pero algo que pues es un detalle que parece mínimo, pero que es importante, es el tema del régimen fiscal. Como una de las nuevas disposiciones es desaparecer pues tan famoso SADCB o cualquiera de estas terminologías que en algún momento pues se volvieron del común, pues ahora desaparecen y vamos a obedecer a las características del SAT que mencionaba Araceli durante la presentación. Y así como vimos estos dos catálogos, vemos que también puedo almacenar mis servicios, vemos venta, devolución, cualquier concepto que yo quiera agregar, bueno, lo voy a poder realizar. Accesorios de instalación, servicio, está catalogado como servicio, sin embargo, también podemos agregar productos. Y yo mencionaba el tema de la carta aporte. Aquí está la figura de transporte y el medio. Entonces, pues aquí vemos quiénes pudieran ser mis transportistas y los medios a utilizar. De aquí salieron pues las opciones que yo utilicé para la emisión de mi documento. Y bueno, es así como cerramos la demostración de este sistema. Quiero agradecerles su atención